Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde, mediante una copa de vino de por medio, buscamos convocar a actores de la política, del sindicalismo y distintos referentes para hablar sobre el desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos un episodio muy interesante a mi parecer, sobre todo para hablar de desarrollo, y convocamos a dos actores de la juventud sindical para hablar del mundo del trabajo, hoy en crisis, hoy muy discutido, y cómo es representar a las nuevas juventudes en el mundo laboral. Para ello lo tenemos a Matías Alduendo, secretario nacional de Derechos Humanos de la CTA y secretario de Organización y Política Territorial en UTE y CETERA. ¿Está bien? Sí. Bienvenido, bien. Matías. Y Estefanía Menzi, secretaria de Juventud del Sindicato de Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, representante sindical del PJ de la ciudad y también parte del stream de la CGT Azopardo, ¿cierto? Así es. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Vino por el Desarrollo. La idea es pensar un poco en conjunto cómo es el nuevo mundo laboral, hoy en crisis, cómo es la representación sindical y cómo esto afecta sobre todo a las juventudes, tanto en el mundo laboral y también en el mundo sindical, cómo ustedes desde sus lugares vienen dando esta disputa. Para arrancar, igual no queremos ser ajenos a la coyuntura que nos atraviesa, queremos arrancar desde Vino por el Desarrollo haciendo un repudio sobre lo que acaba de pasar con Cristina Fernández de Kirchner. Creemos que es un atropello a la democracia lo que acaba de pasar y sobre todo creemos que sin política no es posible pensar un desarrollo posible y esto pone en jaque el sistema político de nuestro país. Así que también quiero arrancar preguntándoles cómo los atravesó a nivel personal, qué piensan sobre esto que está aconteciendo en nuestro país. Yo particularmente a mí me sorprendió porque si bien venimos con esta situación del juicio a Cristina hace ya 16, 17 años creo que tiene, y vimos una aceleración del proceso, la verdad que no creía hasta el último momento que fuera a pasar. De alguna manera es como fue sorpresivo pese a que se venía charlando de esto y que hubo filtraciones, ¿no? Así que en primera instancia con mucha sorpresa y nada, de mi parte sumarme a las palabras del comunicado que sacó la Confederación General del Trabajo, con un fuerte repudio a la situación, a cómo fue resuelta la condena y el alto contenido político que tiene esta condena en este momento, ¿no? Cuando Cristina hace muy poquito anunció que iba a ser candidata nuevamente en la tercera sección electoral. Así que sumarnos a nuestro repudio y al apoyo incondicional que afirmó la CGT en ese comunicado. No, a mí de diferencia no me sorprendió. Yo creo que lamentablemente estamos viviendo momentos muy complejos para la democracia en nuestro país, donde claramente se ve que claramente con proscripción no hay democracia. Creo que eso para mí es una claridad que tenemos que abordar y discutir, porque lo que está sucediendo ahora es una proscripción a una de las referentes más importantes que tiene el peronismo, en una causa que claramente el Poder Judicial nuevamente intenta proscribir a lo que representa claramente la voz de muchos argentinos y argentinas, y me parece que desde nuestro lugar el repudio es parte de lo que tiene que ser una actitud frente a la definición que toma el poder concentrado de la Argentina, pero también la respuesta que tenemos que dar, que claramente es recuperando la épica del peronismo y construyendo resistencia en las calles, porque no solamente que vienen por Cristina, sino que vienen por nosotros y por nuestra democracia. Entonces, desde la CTA estamos convocando al mayor grado de unidad posible para que podamos salir a la calle, a bancar a Cristina, a bancar la democracia y convencidos del rol histórico que nos toca frente a un gobierno que viene por todos nuestros derechos. Perfecto. Bueno, la idea de este programa y de Vino en general es también sobrepasar la discusión coyuntural. Nos parecía que igual este hecho gravísimo no podía pasarnos por alto, pero los convocamos para hablar del futuro, para hablar un poco más de la estructura de nuestro país, para ver que hay jóvenes que hoy se están organizando, también pensando un poco en cómo salir de esto y que están discutiendo el futuro del mundo laboral, que creo que es algo fundamental para pensar el peronismo. Así que quería arrancar preguntándoles, para abrir esta conversación, siento que todos entendemos que hoy el mundo laboral
tanto en Argentina como en el mundo está en constante cambio, está en crisis también. Así que quisiera que hablemos un poco de cómo ven hoy la estructura del mundo del trabajo en nuestro país. Arranca de quien quiera. No, a mí me parece que estamos viviendo, lo vimos durante la pandemia, que es que para mí hay un nuevo mandamiento que tiene el capital, que es que no existan las relaciones de dependencia. Entonces se combina un factor claro que es pensar un nuevo esquema de contratación de los trabajadores donde no haya regulación, ni del mercado ni del Estado. Y en ese punto, esa idea que construye también una idea individual, forja que claramente nosotros como sindicatos y como centrales por ahí, estamos pensando en un trabajador que claramente no tiene jefe, no tiene esquema, donde es por ahí esclavo de un jefe que no conoce y donde la forma de organizarse de trabajador es casi imposible. Entonces, cuando uno escucha, sé tu propio jefe, trabajá desde tu casa, ¿no? Como ese leitmotiv que se escuchan por todos lados y parecieran que son un beneficio para el trabajador, creo que tenemos dos problemas. Uno, de que ahí no hay derechos adquiridos para el trabajador, y el segundo problema es que nosotros no podemos representarlo. En un momento también donde la Argentina tenemos que hacer una crítica y ser sinceros de que no hay un crecimiento, ¿no? En lo que es para poder pensar cómo se incorporan trabajadores al mercado laboral. Y claramente nosotros tenemos que dar una respuesta ante eso desde el Estado, para mí, y también desde el sindicato, de cómo representamos a ese nuevo sujeto trabajador que convive con nosotros día a día. Sí, no, te escuchaba y en algunas cosas coincido. La pandemia fue una fractura, un antes y un después en el mundo del trabajo. Nos pasó, lo vimos en los compañeros que quizás tuvieron que readaptar su tarea temporalmente y duró bastante tiempo. A la hora de volver hubo una resistencia a las antiguas formas. Hay una búsqueda de mayores libertades también en amplios sectores, como de libertades horarias, de trabajar en el horario que a mí me sienta más cómodo o en distintos fragmentos horarios. Y los sindicatos estamos acostumbrados a trabajar sobre una jornada de trabajo continua y regular el trabajo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una primera ruptura que es necesario observar, escuchar. Nosotros post pandemia trabajamos mucho en regular el teletrabajo, entre una de las cuestiones. Después está esta otra que mencionás, Matías, que es la cuestión del emprendedurismo y ser tu propio jefe, que bueno, en poco tiempo que lleva este gobierno instalando ese discurso, ya tenemos compañeros que se fueron con un retiro voluntario que están volviendo a pedir laburo formal, porque la realidad es que emprender no es para cualquiera, no, y en un momento de recesión y baja del consumo, digamos, es mucho más complejo que te vaya bien en un pequeño o mediano emprendimiento o en un negocio particular. Pero sí hay una búsqueda por ahí de más libertades, en donde, hubo ahí una apertura, qué sé yo. Nosotros tuvimos un programa de retiros voluntarios y se fueron muchísimos compañeros en la búsqueda de esto, de emprender de alguna manera en algo que ya tenían pensado o en un negocio pequeño. Y creo que tiene que ver con ese discurso que está todo el tiempo circulando de manera formal e informal, en redes sociales, en los medios de comunicación. Y ese discurso es una mentira y no es nada novedoso, además, porque en los 90 ya nos pasó, y lo decimos continuamente a los compañeros, se fueron muchísimos trabajadores con los retiros voluntarios a ponerse una cancha de pádel, una remisería o un kiosco, y después terminaron volviendo a pedir laburo porque no se sostiene en un contexto de recesión como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y esto afecta principalmente a los jóvenes, ¿cierto? Es así, ciertamente afecta principalmente a los jóvenes que tratan de insertarse en este mundo laboral. Yo tengo dos hermanos de 20 y 22 años que no tuvieron un trabajo formal al momento. Sí, porque vos salís a buscar tu primer trabajo y te piden experiencia y las posibilidades de insertarte en el mundo formal hoy están totalmente cercenadas. Entonces, realmente tienen una complejidad. Y después hay esta cuestión, porque yo escucho el discurso, lo escuché de muchos jóvenes, ¿no? Como de, ya no buscamos por ahí derechos o vacaciones, como no pedimos nada, queremos trabajar. Y me parece que ese discurso en realidad se desprende de que no experimentaron nunca un trabajo con condiciones dignas. Y el trabajo con condiciones dignas no necesariamente es un trabajo de jornada continua de 8 horas. Ahí está en nosotros. Sí, la idea fabril que uno capaz tiene. Ahí está en nosotros, los sindicatos,
en repensar las formas, ¿no? Pero bueno, es muy complejo en un contexto donde te están bombardeando, todos los sectores están sufriendo o despidos o reducciones y no hay ningún sector que esté creciendo, porque la realidad es esa. Las promesas de crecimiento quedan en la macro y no hay ningún sector de la economía que tenga un despunte y un desarrollo que incorpore a esos trabajadores que se están yendo hoy del mercado formal. Mirá, yo me quedo con una cuestión que vos planteabas antes, que es ¿qué respuesta podemos pensar nosotros, ¿no? Porque vos decías, muchos trabajadores con la pandemia se tuvieron que, de alguna manera, pensar en una forma de laburo que es el teletrabajo. Yo creo que ahí hay una respuesta nuestra, y más de diputados sindicales, que fue regular el teletrabajo. Sí. Decir, bueno, a ver, existe esta condición nueva que nos dio un hecho impensado para el mundo y para la Argentina, ¿no? Teletrabajo, una jornada que parecía que no tenía horarios, donde no se marcaba, donde las condiciones para ese trabajador eran totalmente precarizadas. Bueno, ¿cómo podemos de alguna manera regularlo? Bueno, ahí hubo una mirada de diputados sindicales, por eso también la importancia muchas veces que los dirigentes sindicales, con varios sindicatos también ocupen lugares, ¿no? En este caso Vanessa Sile y Hugo Yasky, dos personas de sindicatos y de centrales distintas, pensando en cómo legislar de alguna manera esa nueva forma. Bueno, yo creo que en eso también tenemos que avanzar, pensando, y le sumo a un problema que para mí es central. Nosotros no estamos encontrando en la escuela secundaria, ¿no?, la perspectiva y la mirada para que esos jóvenes que terminan la secundaria tengan una mirada de cómo se insertan al mercado laboral. Yo doy clases también en quinto año. En el Mariano Acosta. En Mariano Acosta, sí. Y cuando hablo con mis alumnos, ¿no?, y hablamos de aguinaldo, hablamos de vacaciones pagas, hablamos de indemnización, estoy hablando otro idioma. Sí. Estoy hablando otro idioma. Y muchos de esos chicos ya están trabajando de manera informal, o como queramos pensarlo, o la palabra que más nos guste, ¿no? Cortan en una peluquería, se ponen en su casa a hacer algún tipo de laburo. Hacen delivery, sí. Etcétera. Pero igual, ¿cómo problematizan también esto de que el mundo del trabajo, o que la sociedad, mejor dicho, esté tan alejada de esos derechos laborales? Porque se entiende que hoy a esos jóvenes les resulte algo totalmente ajeno, los derechos laborales, el aguinaldo, las vacaciones. Yo también lo pienso en mis compañeros, y la mayoría no hemos tenido en nuestra trayectoria laboral muchos años de aguinaldo y vacaciones. ¿Qué ven ahí también, o qué culpa tiene la política, el sindicalismo, en también dejar de lado a esa gente? Mira, a mí me parece que, vos lo dijiste, hay un sector muy grande de la sociedad que nunca lo tuvo, entonces no sabe lo que es por ahí tener un trabajo formal, y encima las condiciones o los derechos y responsabilidades que implica ese trabajo formal. Y creo que después hubo claramente una discusión que nosotros tenemos que saldar, para mí, dentro del peronismo, del campo popular, es, por ejemplo, la economía popular, ¿no? Que Juan Grabois tiene una mirada, ¿no?, de cómo incorporar a esos trabajadores, ¿no?, de la informalidad a reconocerlos y a darles ciertos derechos, ¿no?, reconociendo que esa economía existe. Bueno, para mí hay otro tipo de economías, como la economía de plataformas, que nosotros tenemos que reconocer, que también existen, ¿no?, organizarlas y darle derechos también, que me parece es la discusión que se viene. Y por otro lado, yo estoy convencido y que es necesario de pensar cómo esos jóvenes que no lo vieron, que no lo conocieron, nosotros asumimos la responsabilidad, y los gobiernos nuestros, de que esos jóvenes no le dieron respuesta. Exacto. Sí. Tenemos que decirlo. Yo quería un poco entrar ahí en que quizás los años de gobiernos nacionales y populares, en los que nosotros sentimos un llamado hacia involucrarnos en la política, no hubo una transformación estructural de la matriz productiva, entonces no hubo una inserción masiva de los trabajadores al sector formal. ¿Creció? El empleo formal sí creció, pero no en un porcentaje muy significativo para sacar a grandes sectores que habían quedado luego de la crisis sumergidos en la informalidad, o venían ya de una pobreza estructural. También tenemos que decir eso. Hay familias que no conocen el empleo formal, digamos que el padre y el abuelo no estuvo inserto, y digo, a mí me pasa, y hoy soy militante sindical también, porque cuando entré a trabajar y vi la cantidad de derechos que tenía el convenio colectivo y todo en lo que se estaba trabajando, me pareció la manera más orgánica de militar y participar en política. Pero viendo para atrás, vengo de una familia peronista, ni mi vieja, ni mi abuela, costurera y demás, gozaron de esos derechos. O sea que también fue producto
de una lucha y un sostenimiento que hay atrás, ¿no? Que hoy, digamos, podemos decir con claridad que que los sindicatos siguen siendo la columna vertebral del movimiento porque están sosteniendo como el último nivel de protección. Creo que fuera del aire decías eso, el estado de bienestar, ¿no? Es como el último sector que queda como con protección social, está sostenido por el sindicalismo, ¿no? Bueno, ahí está el desafío hoy de tenemos que ampliarnos, pero también es un contexto muy complejo. Vos decías, no sé, pensar una política o un acompañamiento para el trabajo de plataformas, una protección sindical. Es un momento donde todos los sectores estamos bastante golpeados, donde se están planteando un montón de proyectos de reforma laboral en el Congreso de la Nación, de distintos órdenes y distintas índoles y distintos orígenes políticos. Entonces no sé si estamos nosotros como movimiento obrero, digo en general, en un momento para salir a discutir estas cuestiones, ¿no? De dar esa disputa y abrir esa discusión. Entiendo lo que planteas, pero también lo pienso desde el sentido de la necesidad de ampliar un poco las bases, pensando en esto de, justo veía un dato de INDEC que 2 de cada 3 empleos que se están generando son informales, y pensando también en lo que problematizábamos de la juventud, que cada vez está menos formalizada, que cada vez tiende más al emprendedurismo, desde una mirada mucho más de individualismo, ser tu propio jefe, o al empleo de plataformas, que en un contexto de crisis la verdad que es una respuesta laboral fácil y rápida. Como también el sindicalismo igual tiene que intentar interpelar a esa gente para no ampliarla, para ganar poder también, y ampliar sus bases en el sentido de poder no perder la adhesión y el poder sindical que ha construido. ¿Cómo dan esa discusión también? A mí me parece que nosotros no podemos desconocer que si hoy tenemos ciertos derechos es por la existencia de un movimiento obrero en la Argentina, que lo podemos pensar como columna vertebral, pero también como un factor de poder de la Argentina importante. Y cuando muchos lo critican o lo estigmatizan, es justamente por el poder que ha construido el movimiento obrero en la Argentina. A lo largo de la historia, con sus fracturas, con sus internas, con sus diferencias, ¿no? Poder que se vio bastante cercenado en los últimos años en términos de representación política, eso lo podemos ver. Hay algunos dirigentes sueltos representando en el Congreso de la Nación, pero no hay un bloque de dirigentes que ingresen por el movimiento obrero dentro de las listas, ¿no? Como en otras épocas, decís vos. Claro, como en otras épocas. No está esa discusión tampoco. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que seguir bregando por mayor participación de los dirigentes sindicales en lugares de representación, pero sí creo que tenemos que hacer un fuerte trabajo en combatir la estigmatización que existe sobre el sindicalismo en la Argentina. Eso les iba a preguntar también. Eso para mí es un tema que nosotros tenemos que pensar, y yo sí, por lo que hablábamos antes, yo creo que es el momento ahora de dar todos estos debates. Porque Milei, en su construcción de poder y representación, utiliza una palabra que es la casta, ¿no? La casta... Me robaste la pregunta. Bueno, ya. Cambiamos. Sí. La casta, ¿no? Entonces, la casta no solamente es el político, ¿no?, que logró representar, sino hoy en día, para un sector de la sociedad, la casta es un trabajador estatal. El trabajador estatal es la casta. Lo hablamos siempre de eso en los sectores. ¿Cómo decir que el trabajador estatal, para un sector de la sociedad que no conoce todos los derechos que hablamos, no tenía aguinaldo, ¿no? Y sí, ese sí. Entonces, primero, para mí hay que repensar, nosotros tenemos que dar la discusión en este momento del Estado eficiente, del tipo de Estado que queremos construir, ¿no?, del desarrollo, ¿no? Porque el sindicalismo tiene mucho para hablar de eso. Por eso también digo que tenemos que hablar de la reforma de representación, porque seguramente podemos tener una discusión sobre las formas de organización o la construcción de nuevos sindicatos, que es también el debate que se genera, y cada uno de su central puede tener distintas miradas. Yo estoy convencido hoy que no hay poder más importante que en un puesto de laburo se organicen trabajadores. Eso te da otra perspectiva histórica, te da otra perspectiva de vincularte. Pero ¿cómo haces eso en un contexto de tanta despolitización y de donde hay una fragmentación social que hasta el sindicato lo ven como casta establishment o demás y termina siendo tan apático para el trabajador? Yo ahí creo que, esto lo hablamos cuando vos lo expresabas, esta cuestión de la casta, ¿sí? O sea, la casta fueron todas las instituciones vinculadas a lo público, pero también los sindicatos, y a los sindicatos se los viene
defenestrando desde muchísimo tiempo antes. Hay un estigma profundo del sindicalista y nosotros nos reímos con los compañeros militantes, te pasará a vos también. El delegado es el que más trabaja porque tiene su tarea y además tiene todas las tareas que tienen que ver con solucionarle los problemas a los compañeros del sector. Entonces hay un estigma muy profundo y los compañeros militantes que están comprometidos evidencian que, digamos, no es para nada así, y el sindicalismo creo que es una gran virtud y una gran ventaja que hemos tenido para sostenerlos a lo largo de los años, es que nunca se puede escindir de los problemas del sector, de lo que pasa en el sindicato, de lo que pasa con los afiliados. Yo siempre digo que los problemas que no se atienden te terminan explotando en la puerta del sindicato pasada una semana, ¿no? Los problemas de los trabajadores están ahí, hay un representante todos los días en los sectores de trabajo. Entonces, de esa manera, digo, hay una representación, digamos, que se ha construido, que es muy, si querés, hasta familiar, ¿no? Como muchas veces decimos que el delegado es el psicólogo del compañero también, tiene muchísimos roles en los sectores de trabajo. Con los compañeros afiliados, con los que venimos trabajando, quizás esa representación no está dañada, porque hay una representación quizás más primaria, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Como la mirada del sindicalismo para el afuera y para el adentro. Exacto. Yo no veo esos lazos tan dañados. Sí creo que a veces, o en este contexto, que es un contexto complejo, de lucha y demás, se le exige al trabajador acompañamiento en medidas que hoy, le pueden complicar el bolsillo. Sí, a mí me parece, yo coincido en parte del planteo, porque hay algo de la construcción de la representación que se da en un ámbito laboral que es súper genuina. Sí. Y yo siempre planteo que en un momento en que se plantea que los sindicalistas viven de los trabajadores, yo digo que muchos de los sindicalistas, muchos de los delegados son los que dan la vida por los trabajadores. El tema es cómo esas palabras que uno puede plantear de forma metafórica se hacen en la realidad concreta. Yo creo que cuando un trabajador en su puesto de laburo tiene una problemática real, recurre al delegado que tiene. Sí. Y la realidad es que la Argentina, no solo el movimiento universitario, tiene un movimiento de delegados y delegadas en Argentina a lo ancho y a lo largo del país, que es enorme. Y el rol de delegado, que muchas veces es invisibilizado porque uno sabe, pero es central en la construcción de un sindicato. No solamente en la posibilidad de pensarlo en cuestiones institucionales dentro del sindicato, sino en su rol cotidiano. Sí. Y ese delegado, ejemplos concretos, hace poco tuvimos un conflicto en metrodelegados, en subte, por el asbesto, ¿no? Sí. Las situaciones que estaban viviendo. Los que acompañaron a esas situaciones que trabajaron muchos trabajadores que eran afiliados por ir al sindicato, pero que no tenían una administración, fueron los delegados, ¿no? El rol de delegado frente a una discusión con la RT, frente a una discusión de una situación que ha sufrido de abuso laboral, de persecución, etc., es el delegado, ¿no? Sí. Y eso me parece que esa figura es por la que vienen. Yo creo que por eso hay que estar muy atento, porque por la figura que se viene a combatir es por el delegado. Pero sí también estoy convencido que nosotros, yo digo, es ahora, porque si Milei vino a discutir el tema de la casta, nosotros tenemos que discutir también el tema de la democratización sindical. Yo creo que ese tema es un tema que hay que discutir en Argentina y tenemos que discutirlo fraternalmente con la sociedad. ¿A qué te referís? Yo creo que nosotros estamos en un momento en la Argentina de que se plantea mucho por qué por ahí los dirigentes sindicales están más de un mandato en su organización sindical. Bienvenidos al debate, hay que discutirlo. Como también lo podemos discutir en una empresa, pero discutémoslo de cara con la sociedad. No nos ocultemos esa discusión. Yo sí considero de que ese dirigente sindical que está al frente de su sindicato por varios mandatos fue legitimado por sus trabajadores. Yo estoy convencido de eso. Pero sí que hay una discusión con la sociedad sobre eso. Animémoslo a dar. Porque yo creo que son discusiones que a veces nos ponen en la espalda a un sector de la sociedad que nosotros tenemos que discutirlo. Sí. Yo ahí disiento del momento político para dar esas discusiones. Siento que abrir esa puerta en un momento de gobierno de ultraderecha o de derecha liberal como el que estamos viviendo es en detrimento de los trabajadores. Abrir el debate sobre nuestros convenios colectivos, por ejemplo, o sobre la ley de contrato de trabajo, en este contexto, el resultado va a ser en detrimento, porque está demostrado y evidenciado que las discusiones en el Congreso las estamos perdiendo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener mucha cautela del momento en el que se abren esos debates, porque no vaya a ser que abramos los debates y terminemos perdiendo lo que tanto cuidamos a lo largo de décadas, ¿no? Y regalando nuestra última línea de resistencia, ¿no? Respecto a todas estas discusiones, que me parece que hay que darlas de cara a la sociedad, coincido con vos, creo que es necesario, creo que el sindicalismo también debe ayornarse y hablar en otros lenguajes, llegar a los que están por fuera también. Es necesario hablarle a ese actor, a ese laburante
que está por fuera del mercado de trabajo formal y explicarle por qué adherirse a un sindicato o ser parte de un sindicato. Nos pasa hasta con los propios afiliados, nos pasó en organismos públicos, que bueno, y después, qué sé yo, cerraron el organismo y lo primero que querían hacer era afiliarse al sindicato. Digo, pasó en muchos ámbitos esto. ¿Hay un trabajo que hay que hacer de reconexión con las bases en general? Sí, sin duda. Pero si hay una masa orgánica en la Argentina que tiene vigencia y que si convoca demuestra contundencia, es el movimiento obrero organizado, sigue siéndolo. Hay que construir desde esa base para sumar representación, esto que decías de Grabois y del movimiento del MTE, que se sumaron incluso ahora en la comitiva que hay de la OIT. De la OIT, en Ginebra. Sí, en Ginebra, fue el compañero Alejandro Gramajo, en representación es la primera vez, hace un tiempo a esta parte, ya hace unos cuantos años, que la CGT se viene abriendo. De hecho la asunción de autoridades la hicieron en nuestro salón Felipe Vallese, que se viene dando lugar a ese planteo que hacen los trabajadores de la economía popular, que realmente es súper legítimo, porque lo que dicen ellos es: nosotros nos construimos nuestro propio trabajo, no queremos que nos digan cómo organizarnos, queremos que nos reconozcan los derechos. Realmente es súper legítimo y desde la CGT se viene acompañando ese reclamo. Creo que es por ahí, creo que hay que abrir otras, digamos, la economía de plataformas. Hay formas de que estén sindicalizados por más que trabajen en jornadas discontinuas. Esos debates se tienen que dar. ¿Ese debate se está dando con los propios trabajadores? Desde ninguna central, la idea es que surja la organización desde ellos, la verdad. Surgió. Hubo un sindicato que se armó, que fue el primero en América Latina, que lo estuvo acompañando Juan Manuel Ottaviano, que hizo un acompañamiento acá en Argentina, que había sido alrededor de un conflicto que surgió en Rappi. Pero bueno, ahí volvemos al primer problema. ¿Qué pasó con esos trabajadores que se organizaron, que armaron un sindicato? Les llegó el telegrama de despido por WhatsApp. Claro. ¿No? O sea, porque ahí, cuando yo digo el capital te dice, el nuevo mandamiento es que no exista relación de dependencia, nadie regula eso. Nadie regula tu horario, nadie regula si tenés un accidente de trabajo, nadie regula tus vacaciones. Sí, sí. Yo lo que sí considero, y está bueno la discrepancia, es que nosotros tenemos que debatir abiertamente con la sociedad. Más cuando estamos haciendo este programa en este momento en el que están queriendo meter presa a Cristina. O sea, discutamos con la sociedad, nosotros tenemos que movilizar, construir el peronismo con ciertos programas, con ciertas definiciones que nos habiliten a hablar con otros sectores de la sociedad. Esto que no vaya en detrimento de perder el poder que tiene. Sí, lo que es como que o sea, yo no quiero discutir una reforma laboral para que nosotros claramente vaya en perjuicio de las organizaciones sindicales. Pero si la discutís hoy, hay una alta probabilidad de que vayamos a ese lugar. Digamos, sí. Si no te construiste previamente los consensos sociales y abrís hoy el debate. Yo creo que también si hoy te quedás en tu casa y no salís a la calle a manifestarte, como con lo de Cristina, con distintas situaciones, corres el riesgo que ni siquiera te queden derechos. Entonces yo por eso estoy convencido que hay que salir a la calle. Por supuesto. O sea, de que si nosotros no salimos a la calle, si nosotros no nos organizamos, si nosotros no construimos la unidad necesaria, esto va a ser cada vez peor. Bien. Ni siquiera vamos a tener el estado de bienestar necesario. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. No salir a la calle no es lo mismo que no discutir en este contexto y en esta coyuntura nuestros convenios colectivos o la ley de contrato de trabajo. Sí creo que obviamente que estamos todos los trabajadores en estado de movilización permanente. Pero con la reforma laboral no puede terminar pasando lo mismo, que si dentro del propio sindicalismo y de la masa laboral trabajadora no se da esta discusión, te vienen con una reforma laboral antitrabajadores. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Nosotros, yo creo, quiero hablar por el movimiento obrero en su conjunto, porque creo que sí se viene dando estos debates a su interior. Lo que pasa es que no se ha abierto a la sociedad, como bien decías vos, Matías, y hoy la coyuntura no nos permite abrir las puertas de una reforma, pero no es que no se viene hablando de reforma laboral antes de que asuma Milei. Creo que tanto en la CGT como en la CTA, quizás no en esos términos, porque el término reforma laboral ya es problemático y fuerte. Pero sí, obvio que, nosotros actualizamos en obra sanitaria nuestro convenio cada 5 años. Eso quiere decir que todo el tiempo estamos incorporando o nuevas protecciones o revisando artículos que pueden haber quedado vetustos. Y hay convenios, seamos realistas, que tienen vigencia desde el año 75. Eso también es una realidad. Si bien un abogado, nos ha pasado a discutir con abogados laboralistas que te digan ese convenio del 75 está al nivel de protección de cualquier otro convenio, no quiero discutir el convenio de ningún otro sector, ¿no? Como desde la ignorancia,
pero sí me parece que la discusión no se puede dar tampoco de manera tan amplia. Por ejemplo, como cuando se quería instalar el modelo WOCRA para cualquier tarea o rubro de actividad, ¿no? Cuando se hablaba del modelo de los compañeros. El mismo Gerardo Martínez ha dicho que es un modelo que aplica a los trabajadores del sector por las condiciones específicas del sector. Es por eso que yo creo que nadie mejor que los trabajadores de cada sector. La bolsa de trabajo. Sí. La bolsa de trabajo de la UCRA. mochila, sí, la mochila austríaca. Sí. Nadie mejor que los trabajadores del sector para discutir las condiciones, para debatir en la necesidad de actualizar los propios convenios. Creo que es un momento complejo, pero que se vislumbraba, ¿no? Creo que no se dio el consenso político anteriormente para hacerlo. Claro, eso te iba a preguntar también, porque una de las lecturas que se hace mucho también es como, bueno, dejamos dar esta discusión y viene un gobierno de derecha o liberal a dar la discusión de la reforma laboral, sacando todo tipo de derechos laborales. Como también, ¿qué nos perdimos ahí? Si fue por no tener como la voluntad política, si fue por no tener los consensos políticos, o por qué terminamos en este punto donde un gobierno liberal termina discutiendo una reforma laboral, sabiendo que va a ser a costa de los trabajadores, a costa de los sindicatos. Sí, yo creo que consensos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, los trabajadores tuvimos hoy salió en Chequeado un artículo que Cristina había dicho que en estos días, creo, que la participación en el PBI fue la más alta desde la dictadura a esta parte, y eso ha sido así. Nuestro salario en dólares, cualquier trabajador lo puede corroborar, eso fue muy competitivo, pero en términos políticos no hubo consensos con, los últimos años de gobierno de Cristina con el sindicalismo, que quizás era una buena oportunidad para dar esas discusiones, y el gobierno de Alberto, que podemos considerar una oportunidad perdida mucho, porque no solo en el ámbito sindical y del trabajo, sino que hubo muchísimos debates que no se dieron, y bueno, llegamos a donde llegamos también por esa impotencia, ¿no? Yo creo que, porque estamos en este contexto, por eso la persiguen a Cristina, por lo que vos dijiste del PBI. Por eso estamos en este contexto, ¿no? de situación compleja en el cual no es solamente porque hay una cuestión judicial, es una cuestión política, ¿no? O sea, por lo que se logró en materia de leyes laborales, de conquistas, de ampliación, de puestos de laburo, por eso la persiguen, por eso la proscriben. Dicho eso, yo creo que lo que está en discusión hoy en la Argentina con el modelo de Milei es el fin del estado de bienestar, el fin del estado en Argentina. Ese fin de estado de bienestar pone en peligro los convenios colectivos de trabajo. Que no existan mediaciones. Milei quiere eso. Esto de que el trabajador vaya y se afilie por cuenta propia al sindicato. Que elija afiliarse si quiere. ¿Por qué los tienen cautivos? No es nuevo igual, ¿eh? ¿No? Pasó en la dictadura y hubo una afiliación masiva. Hoy, hagámonos esta pregunta, también es válido. ¿Tenemos la seguridad de que vamos a tener esa respuesta de nuestros afiliados? Por eso digo yo, hay que ver los momentos para abrir cada uno de los debates. Sin embargo, igual vienen por todo, está clarísimo que vienen por todo. A ver, por ejemplo, en términos de la reforma laboral o el nuevo decreto que anulaba el derecho a huelga, porque ahora otra vez, a través del amparo que se presentó desde las centrales obreras, hubo una nueva respuesta de la justicia. Están todo el tiempo tratando de avanzar un paso, ¿sí? Fue el decreto inicial que la CGT presentó una apelación en diciembre y hicimos un paro a los 40 días de asumido este gobierno. Sí. Hay un contexto ahí, ¿no? Porque apenas Milei asume, se dan tres políticas claramente fuertes, que es primero el nuevo protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, la ley ómnibus y el DNU. Sí. Ese triángulo, ¿no? De políticas que llevaba adelante, primero la ley ómnibus, que era una aberración. Y el decreto 70-30. Fuimos a discutir al Congreso cuestiones que era de la prehistoria, ¿no? O sea, pre-estado peronista, o sea, que no eran de discusión en un estado de derecho, pero la fuimos a discutir. O sea, hay realidades que estuvieron todos los secretarios generales de la CGT, estuvieron compañeros de las distintas centrales, del UTEP. Para mí fue un debate muy, muy interesante por lo que se ponía en juicio en materia de convenio colectivo y en materia de trabajo, ¿no? Y la representación nuestra, que para mí era terrible, y después de todos los puntos, era una ley que claramente, por suerte, tuvo un acto fallido, pero después hoy en día estamos viendo las consecuencias de esa discusión, que a partir del DNU, de decretos, situaciones que nos ponen. Yo creo que la discusión más grave que pone la nueva definición, por eso yo planteo el estado de bienestar, es
la definición de la esencialidad en algunas materias laborales que te implican el derecho a huelga. Eso yo creo que es algo que nos da de cuajo en la forma de organización nuestra. Cuando vos querés cercenar, que viene con toda una materia claramente que es lo que están pensando ellos en cuanto a cómo pensar una nueva concepción del Estado en la Argentina o de la mirada de la República en la Argentina, que es la posibilidad de ese trabajador que tenga esencialidad, no solo en el ámbito educativo, que es uno de los puntos que por ahí afectan a los trabajadores que somos del ámbito educativo, sino a todos los trabajadores. Entonces, cuando vos generás la esencialidad en esos trabajadores y le das un porcentaje de organización, claramente eso cómo impacta en el trabajador en el día a día. ¿Qué dice un trabajador hoy en día cuando ve que hay pérdida de puesto de laburo, que te echan al compañero de lado? Y bueno, no por lo que vos decías antes. Y no solo es eso, se le suma la pérdida de poder adquisitivo. Totalmente. Porque tu laburo, lo que hacías, ahora digo, a nosotros nos pasa con los retiros voluntarios, tenemos mucho menos personal para hacer la misma tarea, porque somos parte de una tarea esencial, y el poder adquisitivo obviamente muy dañado. Entonces sienten la carga de trabajo excesiva y el daño en los salarios, que ha sido general, ¿no? Por el techo paritario. Eso también es una cuestión. No estamos pudiendo discutir ni siquiera, no tenemos paritarias libres, tenemos un techo y no estamos pudiendo discutir en una mesa tripartita como ha sido históricamente y como se ha conseguido durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que vuelvan las paritarias libres, ¿no? Otra vez discutiendo lo básico, ¿no? Por eso, cuando hablamos con los compañeros, muchas veces te dicen, no, bueno, pero esto está en el convenio. Está en juego, todo el tiempo estamos exponiendo que todo lo que está escrito está en una tensión permanente con un gobierno como al que estamos asistiendo. Se me abrieron dos preguntas, se me abrieron un millón de preguntas igual, pero algo que vos planteabas en un principio, que también es algo que surge mucho, es la necesidad del sindicalismo también discutiendo un modelo de desarrollo. Sí. Yo pensaba mucho, claro, el sindicalismo ha tenido históricamente un rol muy activo en pensar cuáles van a... Primero está la vanguardia de las nuevas formas de trabajo, del acceso a la tecnología, de cómo eso va a impactar en los trabajadores, y también estar a la vanguardia de qué sectores van a ser los que traccionen el trabajo, de qué forma y cómo. Mismo lo pensaba mucho también cuando vos hablabas en términos de la educación. Bueno, las escuelas técnicas han sido el motor también de estar a la vanguardia en pensar cuál va a ser el nuevo mundo del trabajo y cómo formar a la gente para ese nuevo mundo del trabajo. ¿Ustedes creen que hoy esa discusión sobre modelo de desarrollo el sindicalismo lo sigue teniendo, más allá de la coyuntura hoy del gobierno de Milei, sino en los últimos años? ¿La ha dejado de tener? ¿Ustedes como juventud están intentando recuperar esa discusión? Mira, a mí, a lo largo de la historia del movimiento obrero hubo algo que siempre fueron los puntos programáticos, ¿no? De la CGT principalmente, Huerta Grande, La Falda, ¿no? Que eran programas con un alto contenido de desarrollo programático, ¿no? De pensar en ese contexto qué futuro de Argentina, qué necesidad, y que eran programas que llevaban días y discusión aclarada en las centrales sindicales. Yo creo que hoy en día sigue habiendo programas reivindicativos muy importantes. Creo que también hay una cuestión de que el sindicalismo ha entrado en un momento que es por el contexto, pero también viene hace unos años, de ubicarse en un lado de resistencia de lo obtenido, ¿no? Y que no podemos por ahí darnos una vuelta de tuerca en la discusión sobre el modelo que necesita hoy la Argentina. Porque discutir ese modelo de Argentina pareciera que va en detrimento del poder sindical. Entonces, cuando vos estás discutiendo desarrollo, ¿no? Decís, bueno, ¿por qué voy a discutir desarrollo en contexto si pueda atravesar o perjudicar en algún punto cierto poder del capital sindical? Porque hay esa discusión de fondo. Pero para mí lo que hoy es muy interesante, que se está discutiendo creo tanto en la CGT y en la CTA, y que se está discutiendo hoy en la OIT, que en este marco se está dando un nuevo congreso de OIT, es ¿qué capitalismo estamos discutiendo? ¿Un capitalismo salvaje o un capitalismo más humano? O sea, la vara está ahí en esa discusión. Y en esa vara yo creo que el sindicalismo tiene que volver a construir unos puntos programáticos para la Argentina que quiere construir, ¿no? En la cual el sindicalismo tiene que ser parte fundamental de la discusión con otros actores de la sociedad civil. Yo creo que hay que hacer una gran convocatoria o crear un acuerdo ciudadano con distintos actores, con la iglesia, con las organizaciones sociales, con productores, con empresarios, a pensar puntos de acuerdo que nos puedan poner a discutir una agenda en la cual la Argentina pueda salir adelante en un contexto que está muy complejo. Coincido profundamente en la necesidad de un diálogo más amplio, diálogo con empresarios, con distintas instituciones y actores. La CGT tiene un modelo que se armó
antes de que asuma Milei, creo que fue durante la candidatura de Massa, si no me equivoco, que punto por punto habla de desarrollo, producción, trabajo, educación, salud, las potencialidades de Argentina, los rubros para explotar sugeridos por los propios sectores, porque como bien decías vos, el movimiento obrero tiene el conocimiento. Cada uno de los sectores sabe cuáles son las problemáticas del sector, cuáles son las potencialidades, sí, en total. qué conviene invertir, en qué conviene desarrollarse, cuál es la tecnología adecuada. Es muy necesario que escuchen a los trabajadores del sector a la hora de implementar políticas. Nos ha pasado incluso con gobiernos compañeros, gobiernos nacionales y populares, que los trabajadores tenemos una visión de cómo hacer las cosas y por ahí no hemos congeniado. Ahí está el desencuentro del que hablábamos antes, ¿no? Como de ver las problemáticas y que la política tuviera otras prioridades, ¿no? O ver las posibilidades de desarrollo y las potencialidades y que la política tuviera otros intereses para con el rubro, sector y demás. Creo que es muy importante que el proyecto que tiene la CGT ha estado dado vuelta en sectores políticos, pero creo que realmente hay que armar un espacio más amplio para dar esos debates y para consensuar ciertos puntos entre centrales obreras, con organizaciones de la sociedad civil también, con sectores de la economía popular, porque de esa manera realmente vamos a poder, el día que volvamos a hacer gobierno o que tengamos otro gobierno nacional y popular, sentarnos de cara a ese gobierno y plantar nuestras prioridades como trabajadores, ¿no? Sí. Eso es central. Ahí se me viene como mucho a la cabeza el ejemplo de Smata con Toyota, donde fue el propio sindicato a pedir o a dar la discusión en la instalación de la nueva planta que querían instalar, una gran inversión que se hizo. De hecho, Herrero, que es el CEO de Toyota, habla muy bien habla muy bien de la colaboración del sindicato. Hay sectores, como por ejemplo la seguridad e higiene, que se hace cargo del propio sindicato, sí. Es un ejemplo muy positivo. Y cómo pudieron saltar también esa tensión de lo que implicaba ampliar la planta o incorporar mayor automatización y que no sea necesariamente el despido de los trabajadores, que creo que eso también les quería preguntar, cómo viven o qué discusión se da dentro de sus propios sindicatos en la tensión entre el avance de las nuevas tecnologías, la automatización y el derecho a los propios trabajadores, que también es parte de pensar un modelo de desarrollo productivo, ¿no? Cuánto eso a veces entra en tensión y es una discusión difícil de dar, y cuánto eso se da como una discusión de mejorar la calidad de trabajo de la gente. Mira, yo en principio creo que nosotros tenemos que pensar muy bien, porque claramente los modelos sindicales, cuando uno representa a trabajadores del Estado, que trabajadores del sector privado, es distinto. Sí. O sea, la realidad es que los convenios colectivos, los estatutos, las formas son totalmente distintas. El interlocutor, sin ir más totalmente. lejos. El interlocutor es clave en pensar, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes conquistas que por ahí nos debemos de los ámbitos de organización de los trabajadores estatales, y pongo en plural, porque después cada uno tiene su particularidad, los docentes, los trabajadores estatales, etcétera, es la construcción de convenios colectivos que los fortalezcan más. Nosotros hoy en día estamos viviendo una situación en que los docentes no tienen paritaria nacional docente, Milei por decreto la sacó, bueno, situaciones en las cuales yo lo que veo es que en esta idea de dejar de pensar en el estado de bienestar, la automatización, la inteligencia artificial o como le queramos poner, hay un peligro grande de sustituir a ese trabajador, ¿no? Entonces, la reacción primaria del sindicalismo ante la tecnología es la resistencia, ¿no? O sea, es el no, ¿no? Entonces ya nos ponemos en un lugar porque hay una idea de supervivencia, es decir, si esto avanza, viene por mí, o sea, sí. Y la realidad es que eso está sucediendo. Sí. Entonces yo ahí vuelo, yo creo que ahí nosotros tenemos que discutir la regulación del Estado en eso, con el mercado. Nosotros no podemos ser ajenos a esto, ¿viste? De también de una construcción de idea de que, bueno, no, el mercado... No, discutamos todos juntos en una mesa esto, porque esto está pasando, está viniendo en el mundo. En el sector privado mucho más, muchísimo más. O sea, los compañeros del subva de peaje, ¿no? Del sindicato, esos trabajadores que claramente cada vez están siendo reemplazados, ¿atenta contra la pérdida de vida de un sindicato? Sí. Al mismo tiempo yo me acuerdo que en esta discusión de Toyota era como... está la tensión entre que eso sean menos puestos de trabajo, pero al mismo tiempo hay gente que está haciendo trabajo de fuerza que a partir de la automatización puede mejorar su forma de trabajo. Pero ahí está el rol del sindicato. Voy a dar el ejemplo de nuestro sindicato. Tenemos un secretario general histórico, pero que tiene una cabeza joven, porque hace 10 años que viene hablando de estos temas y poniéndole el énfasis a la necesidad de una reconversión laboral
con el foco puesto en el avance tecnológico. Nosotros trabajamos en agua y saneamiento. Mira, te voy a tirar un centro, están hablando de la Universidad del Agua ustedes también. Tenemos un debate sobre la Universidad del Agua que Francisco lo tomó. Así es. O sea, que fue importante el vínculo, ¿no? También de Lieberman, un compañero de ustedes que es director de ahí. Así es. Sí, tenemos una universidad, un instituto terciario, que por eso te digo, si bien es un secretario general histórico, la cabeza joven debe venir pensando estos temas hace muchos años, porque tenemos en el terciario robótica, muchas carreras vinculadas al servicio que brindamos, porque la fácil es, bueno, te tenés que ayornar, porque los tiempos cambiaron y la planta se automatizó, pero ahí está el rol del sindicato de darle las herramientas al trabajador para que pueda pasar por un instituto propio, a formarse, tener el tiempo para hacer esa formación. Es complejo, se viene haciendo. La reconversión laboral es central, en ese sentido incorporamos una Secretaría de Reconversión Laboral en el sindicato para poner el foco. Nos pasó que con esta gestión, por ejemplo, todo lo que era atención al usuario directa se cerrara. Y hay un montón de puestos ahí para reconvertir, para atención virtual, para atención telefónica, y ahí tenés que estar constantemente atrás de esos temas. Como sindicato es necesario que, como vos decís, no le demos la espalda, al contrario, nos informemos, lo discutamos, pero estemos a tono para dar esas discusiones y para darle herramientas a los laburantes, digamos, para que no les caigan los avances tecnológicos y sea simplemente una reducción de puestos, porque en realidad si vos acompañás la transformación de ese puesto, podés reinsertar al trabajador haciendo otra tarea que, como bien dijiste antes, requiere menos esfuerzo físico, menos desgaste, qué sé yo, una mejor calidad de vida. Pero es complejo. Hay una mirada del capital, de este capitalismo salvaje, que la idea es que prescindir del hombre y de la mujer. Entonces, cuando uno piensa en eso, en que todos podemos ser reemplazados y reemplazadas por cualquier cosa, ¿no? Inimaginable, el rol que me parece que nosotros tenemos que discutir es cómo logramos regular eso. El sindicato cumple un rol, pero fundamental. Pero si nosotros nos damos una discusión de cara a poner en que eso esté regulado en manos del Estado, es imposible. Y en el medio de esto, yo creo que vos nombraste, esto es el poder sindical también. Los centros de formación profesional, eso es el sindicalismo también en Argentina. La formación de tus delegados, de tus trabajadores, en escuelas de formación que también se van actualizando para que esos trabajadores puedan llevar adelante ante los avances tecnológicos. Sí. Y eso me parece que la Argentina también tiene unos centros de formación profesional impresionantes que van capacitando a sus trabajadores constantemente. Sí. Y que pueden ser, y se ha pensado, qué sé yo, en ámbitos partidarios se ha discutido mucho de que los centros de formación tienen que ser como base para la reincorporación, la formación de un montón de compañeros y compañeras que están por fuera del mercado de trabajo formal, y en esa tarea de reinserción, ahí creo que los institutos de formación pueden cumplir un rol muy importante. Pero bueno, volvemos a lo mismo de, vos decís, la necesidad de que el Estado regule. Estamos completamente desregulados en todo sentido. Entonces, bueno, hay una discusión política de fondo que hay que continuar, porque de esta manera y con este gobierno no vamos a ningún lado. Algo que también me había quedado pensando al principio es de la discusión de, bueno, cómo hoy el sindicato tiene esta mirada de casta, de establishment. Vos también mencionabas la importancia de que el propio sindicalismo se meta en el poder, como siendo diputados, senadores y demás. ¿Sienten que la juventud está con más hambre de dar esa discusión, de meterse en poder? ¿Sienten que también ustedes pueden representar algo distinto y mostrarse desde otro lado que no sea esto de casta, teniendo una línea distinta al sindicalismo tradicional? ¿Están dando esa discusión o no? Yo creo que a mí me pasa, voy a hablar de lo que me pasa a mí personalmente. Creo que hay un montón de jóvenes con ganas de representar, con ganas de poner el cuerpo, con ganas de... Pero eso no quiere decir tirar a los viejos por la ventana, porque hay un montón de experiencia y de construcción histórica que es sumamente valiosa. Entonces me parece que hay mucho para aprender. Yo creo que más me involucro, más siento que tengo para formarme de los dirigentes que me antecedieron. Y sí creo que cumplimos un rol clave en actualizar, ¿no? Como el mensaje y la forma de llegar. Pero también creo que hay mucho que aprender, que nuestra época es una época de suma fragilidad, ansiedades, estrés, y me parece que, no sé, si uno observa por ahí a nuestros dirigentes históricos que vivieron la dictadura, total.
ves una templanza, uno desespera, ¿no? Ve esto de Cristina y se le crispan los nervios y decís, bueno, hay que salir ya y romper todo porque está todo es un desastre, está todo perdido. Y yo creo que eso, que ves en los dirigentes históricos que han pasado cosas duras, no sé si sirve la comparación de cuánto, ¿no? Cuánto más duras, pero los sindicatos fueron intervenidos y se reconstruyeron, así que me parece que hay un aprendizaje ahí. Es importante, me parece, esa conjunción, aprender de los dirigentes históricos y aportar lo que tenemos, que es como un conocimiento por ahí de las tecnologías, las redes sociales. Nosotros, de hecho, estamos, como dijiste al principio, armamos un canal de stream de la CGT por pedido de la Secretaría de Prensa, salió de una manera muy orgánica, y lo que buscamos, la búsqueda, es justamente llevar a la CGT a otro lenguaje, ¿no? Como sumar. Eso no quiere decir, porque cuando salimos con el spot nos decían, no, la CGT entonces va a dejar de hacer paros, movilización, y va a ser ¿dónde está luchando la CGT sacando un canal de streaming? Es sumar un canal para contar un montón de las cosas que se hacen adentro y las discusiones que se dan y los plenarios que tenemos, porque a veces parece que no hay instancias de validación de puertas adentro, y todo el tiempo hay reuniones, plenarios, encuentros con compañeros del interior. Hay un montón de instancias, qué sé yo, del Consejo Directivo de la CGT, que quizás no se dan a conocer habitualmente, pero que bueno, quizás encontrando otro canal y otra dinámica podemos contar que en lo que se está trabajando. Así que es un poco la idea, también hablar del trabajo desde otro lugar, hablar de estos compañeros que están por fuera. Yo mira, tomo algo que vos dijiste, y para contraponer, yo creo que hay un término que es trabajamiento generacional, que es necesario. En esto de, para no decir renovación y que suene tan mal, trabajamiento generacional me gusta más. Pero yo creo que es necesario. Que tienen que surgir nuevos dirigentes sindicales. Muchas veces, yo lo digo y fui secretario de la Juventud de la CTA 8 años, pero la Secretaría de Juventud muchas veces en los sindicatos también son para taponar, ¿no? a los jóvenes. Y si uno ve la historia, ¿no? Y ve los grandes procesos históricos, cuando fue allá la Patagonia rebelde y Gallego Soto, tenía 28 años, ¿no? Y era uno de los dirigentes principales, lo que fue una de las luchas más importantes en esa época. El primer desaparecido de la resistencia peronista fue Felipe Vallés, 22 años delegado de la UOM. Si nos vamos más para este lado de la historia, Agustín Tosco tenía 28 años y era secretario general de Luz y Fuerza. Atilio López de la UTA tenía 29 años y era secretario general de su sindicato. Germán Abdala de ATE, ¿no? Fue secretario general cuando se recupera ATE con 32 años. También hay que hablar de por qué eso, Bueno, pero ¿por qué? Porque a los dirigentes peronistas de la década peronista les prohibieron presentarse a cargos una vez derrocado Perón. Y hubo una renovación forzada ahí también del sindicalismo. Me parece interesante eso. Sí. Pero yo te digo algo. En el caso de tanto Agustín Tosco como Atilio López ganan frente a... Eran opositores y ganan, ¿no? Una rama peronista y una rama más vinculada al Partido Comunista. O sea, dos ejemplos distintos, siendo jóvenes. Yo lo planteo porque para mí es necesario hoy en día. Nosotros tenemos que aceptar la discusión de que no podemos postergar que si nosotros queremos ampliar la base de sustentación, queremos convocar a nuevos jóvenes, tiene que haber compañeros jóvenes ocupando lugares. Jóvenes, no por una cuestión por poner la juventud en un valor en sí mismo, porque como ella dijo, su secretario general reconoce que tiene ideas innovadoras pese a la edad que tenga. Pero sí nosotros tenemos que dar la realidad en que los compañeros puedan ocupar lugares de representación, siendo delegados, parte de un consejo directivo y por qué no secretarios generales. Yo creo que eso, como también en las compañías mujeres, o sea, yo creo que necesitamos un avance, que la CGT haya logrado la paridad, me parece cosas que dan un avance. ¿La CGT tiene paridad? La CGT tiene paridad en su consejo directivo desde el año 2022, que se reformó, 22, si no me equivoco, el estatuto, porque incorporaron la figura del cosecretario. O sea, ahora cada organización gremial tiene dos cosecretarios en realidad, no está ninguno por encima del otro, y uno es un compañero, la otra es una compañera. Entonces, de esa manera se logró la paridad. Cada organización, por ejemplo, tenés, qué sé yo, en una secretaría, digamos, que tenemos, no sé, acción social, tenés el compañero y la compañera que representan al gremio en la secretaría. De esa manera, la verdad que generó un cambio súper positivo. Las compañeras ya estaban trabajando en sus organizaciones gremiales y ya estaban participando en la CGT. Me pasó a mí, cuando empecé en la Juventud Sindical a participar, que las compañeras participábamos recluidas en el área de género. Y a mí, por ejemplo, particularmente nunca me interesaron las temáticas de género. No creo que no sean necesarias, pero siempre me interesó más la discusión política.
soy politóloga y siempre tuve esa búsqueda y bueno, empezamos a romper un poco desde la juventud sindical, un poco esa dinámica. Y sucedió rápidamente, no hubo una resistencia de los compañeros porque me parece que de alguna manera era algo que en los gremios ya estaba pasando de hecho. Pero bueno, fue realmente necesario y también que tuvieran ese lugar de paridad en términos de ocupar el mismo peso político, abrió como a un montón de instancias nuevas, a la participación de las compañeras a nuclearse como en un sector de mujeres trabajadoras que hoy acompañan un montón de movilizaciones, la CGT ha encabezado un montón de, qué sé yo, el último Ni Una Menos, las mujeres trabajadoras estuvieron presentes, hubo un cambio la verdad desde que se incorporaron como consejo directivo, no es lo mismo que estén no es lo mismo que estén a que sean reconocidas Total. como autoridades. Así que la verdad que ha sido un porque cambio. aparte de la ley de asociaciones sindicales, solo reconoce dice que puedes ver solo el 30% de mujeres. Mirá, la ley sigue siendo un atraso en ese punto. Entonces, que los sindicatos de base, la CTA lo había hecho hace unos años, lo hizo ahora la CGT, para mí es importante. Para mí le da un marco institucional necesario. Sí. ¿No? A que las compañeras, también creo que tendría que avanzarse en el cupo juvenil, como lo tiene la OIT, ¿no? O sea, la OIT cuando te convoca a las delegaciones de los países que cumplan un cupo juvenil, ¿no? Ese cupo no se cumple con que cada organización tiene su no, pata. no. Y no todas las organizaciones tienen secretaría de juventud, eso hay que decirlo también. No todos los sindicatos tienen Secretaría de Derechos Humanos o Secretaría de Género. O sea, me parece que hay que seguir dando una discusión de cara a profundizar eso. Yo creo que eso democratiza muchísimo más las organizaciones sindicales, no tengo duda. Pero que no sea un lugar solamente para que la compañera o el compañero o la compañera joven ocupen esos lugares. Yo eso es lo que discuto. Yo creo que un que compañero... no sea solo claro, si no, simbólico. el lugar, bueno, tenemos un compañero joven, lo mandamos a la Secretaría de Juventud. No, un compañero joven que representa, que da discusiones, que organiza... Sí, que le puede interesa ocupar, fomentar la militancia. Que eso Totalmente. pasa mucho también del feminismo, cuando se da los lugares a las mujeres y que no sea solo algo Totalmente. simbólico y de imagen. No, total, yo en eso creo que es necesario dar todas las discusiones para que eso suceda. Me quedé pensando en algo que vos planteabas con el tema del stream, que sí, uno puede pensar a simple vista como, ¿te parece que la CGT tenga un stream? Pero lo pensaba desde el lado de, bueno, ¿qué necesidad de hablarle a estas nuevas juventudes que no conocen al sindicalismo, que no conocen los derechos laborales, que están lejanos a la política, sobre todo en este contexto de apatía a la política y demás? Qué importancia también la juventud en poder ser el traductor del sindicalismo, de la importancia del mundo del trabajo en un contexto tan disímil y que capaz si se acerca el típico gremialista old school no es interpelado para esa juventud, ¿no? En este contexto. Sí, yo creo que es súper importante y creo que los secretarios generales valoran ese trabajo que hacemos. De hecho, cuando lo propusimos no es que tuvimos una resistencia a hacerlo. Sí, digamos, como CGT tenemos, ustedes saben, un nutrido consejo directivo con un montón de organizaciones y obviamente al principio, siempre que comienza algo nuevo, es como con cierta cautela, digamos, ¿no? Como cuidando es las que esto formas. que planteaba de la CGT ahora hace streaming no paro general, es como digo, sí, tiene sentido que haya sido como la primera repercusión. Sí, pero también es inevitable que en algún momento, o sea, era inevitable que suceda en algún momento, ¿no? Que entremos a ese espacio. Tiene un stream, qué sé yo, Riquelme, Catopodis, todo el mundo tiene un canal de stream. Porque hay que hablar de la hoy, juventud. Exacto. Y todos sabemos, digamos, que nos pasa que muchas veces se ha perdido el encuentro físico, digamos, hay un montón de... Todos hacemos tareas de formación y militancia después de las jornadas laborales. Los compañeros trabajan y vienen una jornada de formación, militancia. ¿Qué pasa en un contexto como este? Los compañeros están buscando la forma de llegar a fin de mes y tienen otros trabajos o la familia está complicada. Todo es un repliegue. No sé si te pasa a vos, pero yo noto que cualquier motivo suma a ese individualismo y hermetismo que está promovido obviamente desde el gobierno. La economía, los problemas familiares y domésticos que se agudizan cuando la economía va mal. Entonces, generar un espacio donde podés transmitir conocimiento, generar debate público y demás para los compañeros, y que, digo, esto no es en detrimento de los encuentros. Sumar un canal, sumar un espacio, me parece que
que está bueno para democratizar el discurso, por lo menos. Queremos invitar a empresarios, lo tenemos recontracharlado, periodistas, representantes gremiales, por supuesto, representantes de la política, no solo del palo, sino que también discutir con, qué sé yo, el radicalismo, con otros actores. Es un poco la idea, y la verdad que tenemos el acompañamiento del Consejo Directivo de la CGT, así que vamos en ese rumbo. Nosotros tenemos en Vino un episodio que fue muy interesante, donde vino Luli Hamilton y Pablo Garelo, también dos jóvenes, y hablamos mucho del documental que había hecho Felia, y un poco también el diagnóstico que teníamos, o lo que se discutió era, bueno, qué importancia tuvo ese documental en el sentido de problematizar lo que es el mundo laboral de la juventud, que uno piensa en esto de el individualismo, el ser tu propio jefe y demás, pero eso al fin y al cabo es no tener horarios laborales, estar bastante explotado, ser multiempleo, y qué importancia también es hablarle a esa juventud. Pero mira, yo se lo dije a Ofe y se lo dije a muchos de los compañeros. La realidad es que el episodio que retrata a Ofe en pensar a muchos de esos sujetos trabajadores y las voces tenía un gran ausente, que eran los actores sindicales. ¿No? Interesante, sí. Hay que pensarlo eso también, ¿no? Porque a mí no me gusta descindir de la política dice una cosa y el sindicalismo dice otra, porque yo creo que los dirigentes sindicales son dirigentes políticos también y hay que repensar, pero ¿qué lleva a actores protagónicos como Ofe, que encima es una compañera, como uno tiene un vínculo, a construir por ahí un episodio, una plataforma, un discurso, una narrativa? Una narrativa. A mí me hizo más ruido por ahí, por la narrativa. Una narrativa, pero que escinde la voz principal. ¿Y hacen un mea culpa igual de por qué se escindió a esa voz sindical? ¿Los actores que la hacen o nosotros? ¿De por qué no se tomó en cuenta el sindicalismo? No, yo te diría por qué discutí con la narrativa del documental un poco. Yo creo que hay una mirada progresista. Sí, eso iba a decir. Hay una mirada progresista lo dijo. Donde, no representemos a los negros feos sucios que son los sindicalistas. No, y hay una mirada progresista, y hay una mirada progresista. Atenta, cuando eso yo felador, sí. O sea, pero digo... Yo lo discutí con Otaviano, que trabajó en el documental en una mesa que nos tocó compartir de debate. Es amigo mío, pero pongamos una voz laboralista que esté bien peinado, o sea... No, lo discutí con él en buenos términos, pero sí como me parece que la visión fue como un poco, si querés, como abrumadora con la trabajadora, qué sé yo, formal, que había decidido que ahí iba, qué sé yo, era el caso de la trabajadora de Marolio, no sé si se acuerdan. Sí. Era la trabajadora formal y claro, se resaltaba todo el tiempo que estaba ahí por la estabilidad y por la guita, ¿no? Como, y a veces a los compañeros les gusta como lo que hacen, la tarea que tienen dentro de... Nos pasa, qué sé yo, que los compañeros quieren formarse para seguir trabajando en el rubro que trabajan y no es algo que elegís solo por la estabilidad, digamos. Hay algo que te da esa tarea también y el profesionalizarte en el sector. Me parece que hay algo ahí que está bueno también, que por ahí para las juventudes es como pensarte 15 años en el mismo lugar, a priori es... Yo soy muy duro de eso y también lo planteo cuando te planteaba lo de Juan Grabois y la economía social. No romanticemos eso. Ni una cosa ni la otra. No romanticemos. O sea, hay que dar una discusión fuerte porque implica a pensarnos también como país y como modelo esa situación. Sí. Yo creo que también nosotros tenemos que cuestionarnos y preguntarnos por qué esa compañera que elige que su trabajo es pintar las uñas y que prefiere eso, que maneja su tiempo, que ella decide cuándo abre, o el pibe que va, como me pasa con un alumno mío, elige cuándo ir a cortar el pelo y cuándo no. Ojo, igual que esa compañera misma dice en el documental, a veces quisiera tener un trabajo de 9 a 18 porque soy mi propia secretaria, mi propia contadora, mi propia influencer. Claro, entonces al lado ni una ni la otra. No hay o sea, hay una idea también de romantizar esa idea, que es el discurso que se construye hoy. Por eso hablaba de la narrativa yo. Obvio. Y bueno, con grandes eslogan, ¿no? Sí. Pero fíjate que ese laburo es un laburo individual el que se genera, ¿no? Como un laburo, yo me la rebusco y yo soy mi propio jefe y yo hago esto. Y lo otro, digamos, no quiero decir lo tradicional, porque eso tradicional se puede ir actualizando también. El trabajar en un rubro, de profundizar, no sé, a mí me pasa que, digo, desde que trabajo en el sector pasé por un montón de tareas y actividades y me nutrí
Digo, no es siempre hacer el mismo trabajo, tenés un montón de posibilidades de desarrollo. Y también esto que decís, yo vengo del mundo productivo y hay algo que también se desconoce y que ahora que lo decís me lo puse a pensar, que la mayoría de las empresas de nuestro país son pymes. Pymes también que tienen una tradición familiar. Y vos ves a los trabajadores y hablas con los trabajadores y hay un involucramiento por el proyecto. Totalmente. Más allá de solo sea un trabajo estable y sabés que vas a estar ahí por varios años, hay algo de un compromiso con esa empresa y hay algo de tu papá trabajó en esa empresa, vos trabajaste en esa empresa y vos creciste en esa empresa. Sí. Y que es verdad, eso capaz pasa por alto. A nosotros nos pasa, tenemos generaciones de trabajadores, que trabajó el padre, el abuelo, que te dice soy tercera, cuarta generación y que encontraron su lugar. También están los que probaron y siguieron por otro lado y por otro rubro. Y hay un montón de posibilidades de desarrollo distintas. Y también hay momentos. Este es un momento que decimos nosotros de bancar los trapos, porque la situación está complicada, porque se redujeron los puestos de trabajo, porque el salario no es lo que era, pero también sabemos que es cíclico, digamos, que hemos vivido momentos mejores y hay un sentido de comunidad que nos fortalece, ¿no? Como de la tarea, no sé, me pasa cuando recorro un sector que los trabajadores, la otra vez me fui a Escobar, a un distrito, y los trabajadores de la cuadrilla que salen a reparar los problemas de agua y cloaca decían, nosotros queremos darle respuestas a los vecinos porque somos los que ponemos la cara y vamos a seguir estando acá. Vamos a seguir estando acá. Entonces me parece que es eso que sucede en los sectores de trabajo es súper positivo y me parece que se estigmatiza, ¿no? Como que la juventud es como, qué paja pensarme 15 años en el mismo lugar, pero quizás podés hacer un millón de cosas distintas. No es un sinónimo de estancamiento. Exacto. Tengo 3 preguntas para cerrar. La primera, porque vos lo mencionaste un poco y me interesa también conocer su trayectoria, cómo se metieron en el sindicalismo, cómo fue su historia, también para conocerlos un poco más. Así que no sé quién quiere arrancar. Yo primero tuve una militancia estudiantil en el profesorado. Yo hice el profesorado en Mariano Acosta, Normal 2, que queda acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fui presidente del centro de estudiantes ahí del profesorado, y cuando terminé el profesorado empecé a dar clases. No pude escindir, o sea, la realidad es que mi papá era afiliado de la UTE, del sindicato docente del que yo soy parte de la conducción, y no podía escindir la idea de pensarme como trabajador y no estar organizado. Entonces automáticamente me fui a afiliar. Y ahí empecé, la realidad es que empecé un camino en el cual al poco tiempo era delegado de mi escuela y después enseguida entré como vocal de la comisión directiva y fui secretario de Derechos Humanos 8 años del sindicato. Al mismo tiempo empecé a convivir como secretario de Juventud de la CTA, primero en la Ciudad de Buenos Aires y después a nivel nacional. Y ahora estoy en el cargo de secretario de organización, un cargo que me gusta mucho más que los anteriores. Por el vínculo directo con los delegados, la organización en el territorio, y estoy con un cargo que para mí es importante, que es el de secretario de Derechos Humanos de la CTA en este contexto, pero de por sí para mí tener ese lugar en la central de trabajadores es gratificante, por esto mismo que digo, ¿no? de poder pensar que los jóvenes no ocupemos solamente lugares solamente que atañen a nuestra edad, y muy convencido, o sea, siempre lo hablo mucho con compañeros que tienen militancia partidaria o han tenido lugar de gestión y que lo valoro mucho, que para mí no hay lugar más lindo para habitar que es un sindicato. Para militar, para pensar la construcción política diaria. Creo que estoy realmente orgulloso de ser parte de la clase trabajadora, el movimiento sindical en Argentina. Creo que nosotros ojalá breguemos las nuevas generaciones por la unificación dentro de la nueva central, de la CGT, nuevamente todos, porque creo que es fundamental robustecer más que nunca la central de los trabajadores y trabajadoras en Argentina, no solo por este momento, sino para pensar el futuro que queremos. Bueno, yo tuve un derrotero laboral, como casi todos los jóvenes de Argentina, que pasamos por el empleo informal en todas sus facetas. Y cuando ingresé a trabajar en AISA, yo no podía creer básicamente el nivel de protección que teníamos y que estuviera contemplado hasta cuidados familiares, una licencia por cuidados familiares, y me pareció lo más orgánico y natural. Ya había tenido otras experiencias militantes, pero me pasó un poco lo que decís vos, que la militancia gremial me deslumbró, me maravilló,
dejé de discutir en otros. Yo vengo de la Facultad de Sociales, estudié Ciencia Política, siempre laborando, trabajé hasta con un diputado en negro y... No lo digamos. No lo digamos, el nombre no lo decimos. Otra gran discusión. Otra gran discusión. Pero bueno, eso, me pareció la manera más orgánica y natural militar en tu trabajo. Y a medida que me fui involucrando, como que me sentí cada vez más orgullosa de ese sindicalismo tan denostado afuera. Hay uno convive con ese juego, ¿viste? Como con los amigos, con compañeros militantes en la política, que todo el tiempo te dicen, te vas a meter ahí, y cuando te metes en ese barro, en realidad, me parece que ahí está lo más real, el vínculo con los laburantes, con los trabajadores, no con la militancia activa que ya viene con una idea de la construcción, ¿no? Como laburar desde el llano y todos los días, ¿no? Me parece, la verdad, que encantador, y hoy me pasa que movilizar con mis compañeros es lo mejor que me puede pasar, porque es sentido de pertenencia, ¿no? Y uno de ahí de alguna manera no se quiere ir. Eso que construye ahí es como muy fuerte, son vínculos muy fuertes. Y yo no puedo dejar de subrayar de que para mí nosotros, por lo menos por mi edad y todo, somos hijos de una época también, ¿no? La llegada de Néstor Kirchner, después los gobiernos de Cristina, claramente la invitación a politizar la mesa cotidiana de cada día de tu casa fue un acto de rebeldía y sumamente importante para que cada uno decida organizarse en el lugar que quiera. Yo no me sumé a las organizaciones políticas que había en ese momento, elegí el sindicalismo por una cuestión por ahí familiar, de necesidad, de que la vi ahí, pero estoy convencido que lo que se generó ahí fue la semilla y lo que hoy nos permite pensar que podemos construir la resistencia necesaria en este momento. Comparto completamente. Ayer de hecho escribí algo sobre eso, digo, por ahí personalmente no me sentía como súper representada por la figura de Cristina en los últimos años, pero eso no quita que mi ingreso a la política estuvo iluminado por los gobiernos de Néstor y Cristina, y también la posibilidad de formarme y acceder a un empleo, porque no me faltó, cambié de laburo todas las veces que quise mientras estaba haciendo una carrera universitaria, y eso hoy en este contexto los pibes no lo pueden hacer, entonces también hay que decirlo. Realmente estuvo esa invitación a repensarnos. Yo vengo de una familia recontra peronista, los cuadros que tengo en mi oficina son los cuadros que tenía mi abuela en su habitación de Perón y Evita, pero hubo como un llamado a los jóvenes que creo que si no hubiese estado, no sé cuántos de nosotros hubiéramos abierto esa puerta. Total, me emociona. Como creo que a varios pero aparte, porque nosotros. yo lo que digo es, lo veo cuando hablo con muchos compañeros, o sea, lo que significó, o sea, uno después se puede enojar, diferir con, o sea, yo creo que vos planteabas algo que lo que estuvo por ahí en discusión en la etapa del kirchnerismo fue el nivel de representación, ¿no? O sea, por ahí la idea de que no había intermediarios muchas veces y el lugar que tenían las organizaciones sindicales, que era un debate para mí muy interesante para la etapa y para la época. O sea, nosotros no veníamos de la construcción en Brasil, de la CUT, donde un dirigente sindical como Lula llegaba a presidente. Igual mirá las coincidencias que hoy en día más o menos la historia, como a Lula, a Cristina lo está llevando a ese lugar. Pero cómo la realidad para muchos y muchas se plasmó en políticas concretas de la cotidianidad, que cambió a nuestros viejos, a nuestras viejas, ¿no? Y puso un piso en el cual hoy nos permite discutir de otra manera. Entonces yo creo que eso para mí es, ahí está la posibilidad de construir la necesidad de una próxima Argentina con un futuro, pero también con una épica necesaria para el peronismo, de que claramente si no hubiesen existido estos gobiernos, por ahí muchos de nosotros no nos reivindicaríamos peronistas. Y eso me parece que es fundamental para saber de dónde partimos, ¿no? Y para dar todas las discusiones que sean necesarias. No, tenía dos preguntas más, pero vamos a cerrar ahora porque me parece muy lindo este cierre. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por profundizar en este debate. Me encantó el programa. Cordialmente agradecemos a nuestros compañeros de Ries Estudios que nos arman este living que la verdad te hace sentir muy cómodo y te hace tener una te olvidas de las cámaras. Total, te hace tener una conversación súper relajada. Nuestro vino Tierra del Fuego que también nos ayuda a tener una conversación muy relajada, y gracias a ustedes por estar acá. Gracias por la invitación. Fue un placer, así que muchas gracias. Brindo por el sindicalismo, por el mundo del trabajo y por un proyecto de desarrollo que incluya cada vez a más trabajadores con derechos. Y nos vemos en el próximo Vino por el Desarrollo.